es el primer viernes de noviembre. Así que decidí que sería bueno empezar a hacerles unas cápsulas así como informativas, porque para los que saben y a lo mejor para los que no saben, ahora en noviembre entra en vigor el nuevo Código Civil. Como muchos sabrán, este Código Civil trajo muchísima controversia y tardó muchísimo en ser aprobado. Sin embargo, ya tenemos un código nuevo, atemperado en cierta medida, ¿verdad?, a las tendencias actuales. Y este código nuevo, pues, va a traer unos cambios. En algunos casos son más significativos que otros. Y pues quería, pues, dejarles saber que todos los viernes me voy a sentar un ratito con ustedes y les voy a hablar un poquito de los diferentes temas que va a traer el Código Civil nuevo. El Código Civil primero tiene algo que se llama el título preliminar. Y ahí está pues la eficacia, la aplicación. Y son básicamente como que unos términos generales. Pero para ponerlos en perspectiva, quiero que sepan que el código que está vigente ahora es del 1930. Y como ustedes se podrán imaginar, han pasado muchos años. Y eso es lo que rige el derecho privado en Puerto Rico. Imagínense, 88 años desde que fue promulgado. Y pues el Código Civil se organiza en libros independientes que van complementándose entre sí y también va tema por tema. Desde el 1930 que fue creado el Código Civil, pues sufrió múltiples enmiendas a través de los años. Fueron cambiando ciertas cositas pues con la intención de actualizar sus disposiciones y en aras pues, de atemperarlo a los cambios que ha enfrentado Puerto Rico a lo largo de los siglos XX y XXI. A tono con esto, mediante la ley 85 de 1997, se creó en Puerto Rico una cosa que la llamaron Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico de 1930. Ahí empezaron a revisarlo en su totalidad, no solo, ¿verdad?, enmienda aquí y enmienda allá, para crear, ¿verdad?, un documento que fuera a tono, ¿verdad?, con actualizar todas estas leyes, pues que en algunos casos no tenían mucha relevancia, porque tú podías encontrar en el Código Civil que si los animales, que si las vagas, que sí, qué sé yo. Y la gente decía, pero licenciada, pues sí, antes eso era lo que había y había que tenerlo de esa manera. Entonces, esta comisión conjunta fue la que inició la revisión integral del Código Civil. Y pues querían pues, darle una coherencia, armonizarlo a la realidad de hoy. Y en síntesis, ¿verdad? Este título preliminar, o la primera parte, son los principios generales sobre la aplicación de esta ley. Entonces, pues se mantiene ahí sustancialmente pues la eficacia, la aplicación y pues buscamos proporcionarle en cierto modo una unidad y una coherencia a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, este ordenamiento jurídico privado, ¿verdad?, que rige los negocios entre las partes, aplica todas las materias de derecho. Y por eso era que era tan importante revisarlo. Los códigos civiles, por lo regular, comienzan pues con una exposición de derecho civil. Y eso pues es lo que establece pues los principios básicos, los preceptos generales. En muchos casos tienen carácter constitucional para tratar las instituciones y dar como unas guías generales para los diferentes temas que trata el Código Civil. Esta primera parte, que tiene, ¿verdad?, estos principios generales de la ley, habla de su publicación, de sus efectos, de su aplicación a las leyes. Y por lo regular, el modelo por excelencia es lo que llaman por ahí el Código Napoleónico. ¿Ok? Y esto pues influenció mucho el Código Español y el de Luisiana y algunos pues, del nuestro también. También cobra mucha importancia porque da un factor de unidad y de coherencia en la organización jurídica de estas leyes que se van, ¿verdad?, relacionando unas con otras. En cuanto a estos preceptos que rigen, pues obviamente el ordenamiento jurídico privado,
y también el ordenamiento jurídico total, pues aplican a todas las materias de derecho. Entonces, hay una obligatoriedad en esa vigencia de las leyes. También habla de las reglas de interpretación, habla de la observancia de las leyes, habla de la renuncia a los derechos, habla del fraude a la ley, de la buena fe, de los ejercicios de los derechos, de manera pues general. Este título se divide a su vez en 6 partes. La primera parte es las fuentes del ordenamiento jurídico. Entonces, en ese capítulo en específico se dirimen las fuentes del ordenamiento jurídico puertorriqueño. Pues, la Constitución, la costumbre, los principios generales del derecho. En el sistema, pues, civilista, la ley ocupa el primer rango entre las fuentes formales de derecho. Así que esta ley es bien importante porque tiene una prelación, o sea, va por encima de muchas leyes, va por encima de la costumbre. Y pues, en ausencia de una ley, se va a aplicar los principios generales de derecho en tercer lugar. Entonces, en ausencia de ley o de costumbre, sin perjuicio, ¿verdad?, del ordenamiento jurídico. También es importante que la comunidad entienda que esto es lo que va a crear las pautas a seguir en los negocios que ellos hagan. Y más allá de la ley y de la costumbre. Porque, como sabemos, ¿verdad?, o en forma de informarles a ustedes, la ley es pues, una norma, un reglamento, una ordenanza, una orden o algún decreto que está promulgado por alguna autoridad competente del Estado. Así que todas estas anteriores son las que constituyen las leyes que nos rigen. Entonces, el segundo capítulo, el tercer capítulo, que es la eficacia de la ley. Ahí lo que ese capítulo dispone es que si se incumpliera o se modificara por la voluntad de las partes, cualquier cosa que hagan, esa ley no puede ir en contra de la moral ni del orden público. Me imagino que lo han escuchado por ahí. Y esa ley tiene que particularmente excluir cosas que vayan en contra de la moral o del orden público. ¿Y qué es el orden público? Bueno, que vaya en contra de las leyes. Porque acuérdese que algo que no crea derechos, algo ilegal no crea derechos. Así que pues también se reconocen los actos nulos en esa parte. Y entre ellos es bien importante la voluntad, porque no se puede ir en contra de la voluntad de las partes, exceptuando que sea ilegal, que vaya en contra de la moral o del ordenamiento jurídico. El cuarto capítulo, que está en esa parte introductoria del código, es lo que es la interpretación y la aplicación de la ley. Ese capítulo pues corresponde, como dice su nombre, a cómo se interpreta la ley. Bueno, cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, pues el texto no se puede menospreciar. Bajo ningún pretexto, la ley debe cumplir su espíritu. Entonces se entiende generalmente por el significado usual y corriente, sin entrar en muchas reglas gramaticales, el uso general y popular de las voces, porque el legislador lo ha definido a sí mismo y busca que tenga un significado legal. Así que las palabras usadas en el tiempo incluyen el futuro, el sexo masculino incluye el femenino, otro ejemplo sería el número singular incluye el plural y el plural incluye el singular y así por el estilo. Por su parte, el capítulo 5 es el que habla de los cómputos de los plazos. Pues se refiere a cómo yo computo, cuando dice año, cuando dice mes, cuando dice día o noche. En referencia a esto, si dice que es un año, pues son 365 días, excepto que ese año al que se refiere sea bisiesto, que ahí pues serían 366. Cuando se refiere a mes, son 30 días, excepto cuando se menciona por su nombre y entonces ese mes tiene 31 días o tiene 29 o 28. El día, cuando dice día, se refiere a 24 horas. Y cuando se refiere a noche, es desde que se pone el sol hasta que el sol sale. Y
ese tiempo debe cumplirse según dice la ley. Y si la ley no dispone nada o de otro modo, como pacten las personas en el negocio que estén haciendo. El capítulo número 6 son las normas de derecho internacional privado. Y licenciada, ¿qué es esto? ¿Cómo que internacional privado? Pues mire, esta parte del código lo que incluye es una normativa para brindar soluciones a las disputas que sean internacionales o interestatales. Acuérdense que hay mucha gente que está en Puerto Rico, o está en Estados Unidos, o está en Colombia, o está en Perú. Y esta parte específica del código va a atender esas situaciones. También las entidades públicas, las entidades privadas, etcétera. También una controversia que se considera mucho internacional o interestatal es si uno más de los elementos constitutivos se conecta con más de un país o un estado. Pues esa parte del código va a trabajar con ese tipo de situaciones. También se puede relacionar dónde se dio el lugar de la controversia, dónde está localizado el objeto de la controversia. Puede tener que ver con la nacionalidad, con la ciudadanía, con el domicilio, con la residencia o con algún otro punto de conexión entre las partes. Algunos ejemplos de este tipo de materia, ¿verdad? En derecho internacional privado puede ser, por ejemplo, una controversia entre ciudadanos de diferentes países o entre personas domiciliadas o residentes en diferentes estados. Podría ser también, por ejemplo, una controversia entre residentes de un estado en relación con propiedades localizadas en otro estado o en Puerto Rico. Y puede ser también, por ejemplo, una reclamación de responsabilidad civil extracontractual, que eso es lo que llaman por ahí daños y perjuicios, ocurrida en un estado que causó daño en otro. Pues, ¿cómo se van a regir todo ese tipo de casos? Está en esa parte del Código Civil en su introducción. Así que, de manera secundaria, puede que hayan unas leyes que tengan, ¿verdad?, ciertas aplicabilidades a esto, pero este capítulo va a reemplazar cualquier cosa que no diga una ley especial, ¿ok? En ese sentido, pues quería darles este resumen, ¿verdad?, de lo que es el primer libro del Código Civil de Puerto Rico Nuevo, que entra en vigor ahora en noviembre. El próximo viernes estaré conectándome nuevamente para estar hablando un poco de los cambios que va a traer este Código Civil nuevo, específicamente para los casos de familia. Ustedes saben que yo veo muchos casos de familia, así que esto es un tema que a mí me gusta y me apasiona, así que los espero ahí fiel el viernes que viene, que vamos a estar hablando sobre este asunto y poniéndonos un poco al día de qué cambios vienen en este Código Civil nuevo que está próximo a entrar en vigor. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosita adicional que ustedes quieran saber, saben que se pueden comunicar conmigo, estamos disponibles en la oficina, estamos trabajando por cita debido a las restricciones del COVID, pero sí, estamos trabajando, así que pueden llamar al 787-766-9312 y concertar su cita para hablar cualquier tema relacionado a los cambios que vienen del Código Civil o cualquier otra situación que ustedes tengan pendientes que necesiten comunicarme y que yo les ayude. Que tengan un lindo fin de semana. Nos mantendremos entonces orientándonos al respecto para darle más información a ustedes. Que estén bien, cuídense mucho.